Gloria a Dios. Bueno, ¿a qué horas es el partido? Bienvenidos. No vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la palabra de Dios, lo cual es muy bueno. Estamos muy animados de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Miguel Bernárdez, tengo el privilegio de servir aquí en el Ministerio en Español. Si es la primera vez que vienen, siéntense por favor sumamente bienvenidos, siéntanse en familia, esta es su familia espiritual. Y hoy vamos a tener un mensaje que se intitula El rey que encontró el libro de la ley, en sus lugares encontraron una Biblia, en la Biblia tienen un panfleto que tenemos aquí del Ministerio en Español y está justamente en la página 229, que está en Segunda de Reyes. Pueden compartir su Biblia, por favor, ahí para que puedan leer. Y vamos a pasar la mayor parte del tiempo, vamos a ver otras escrituras, pero vamos a pasar la mayor parte del tiempo en Segunda de Reyes, capítulo 22. Pero antes de ir para allá, por favor, déjenme ir en oración. Padre, gracias. Gracias por los que están presentes, gracias por los que no pueden estar aquí, Señor, por situaciones familiares, por pérdidas, por situaciones de salud, por negocios o por otras situaciones que trae la vida, Señor. Tú sabes a todos los que tenemos en el corazón en este momento, que están viajando, que están atendiendo otros asuntos que son trascendentales, Señor. También gracias por los que están llegando, Señor. Gracias porque tú los estás trayendo, Señor. Gracias, Señor, por los que vas a traer. Sobre todo, Señor, gracias por los que se van a quedar contigo, Padre Santo. En tu palabra dices que ni uno de los que está en tu mano será arrebatado, Señor. Gracias. Gracias por proteger a tus hijos, gracias por proteger a tus siervos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por dejarnos estos ejemplos, Señor. Abre el corazón, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor. Sobre todo, Padre Santo, sabemos y estamos conscientes, por favor, Señor, de que esto no es de un domingo y de hora y media o 2 horas en un domingo, Señor, sino que esto es 24/7, Señor. Entonces, ayúdame a estar contigo 24/7, ayuda a toda esta gente a estar, por favor, Padre, sabiendo que tú todo el tiempo, Señor, estás ahí disponible para ayudarnos, para guiarnos y para aconsejarnos, Señor. Gracias por tu salvación, en el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, muy bien, pues estamos muy, muy animados. Nuestro segundo servicio ya de esta nueva etapa, de este nuevo season. Voy a darles un poquito de contexto y tenemos aquí a los reyes de Judá. Esta vez nos vamos a enfocar, y déjenme traer aquí la tecnología. Esto funciona así. Ok, entonces la semana pasada vimos Ezequías. Ahora vamos a leer un poquito acerca del hijo de Ezequías, que es Manasés, el nieto de Ezequías, que es Amós. Estos son el abuelo y el padre del rey Josías. Y vamos a ver cómo Josías es un rey que hace lo que le agrada al Señor. Es un rey que obedece a Dios. Y vamos a aprender varios atributos que nos deja la Biblia acerca de Josías. Ahora, lo triste de esto es que su hijo, su nieto, su bisnieto y su tataranieto hicieron todo lo que le desagrada al Señor. Y quizás en Segunda de Reyes, capítulo 24, van a tener una de las frases más difíciles que puede haber para leer en un versículo, en donde dice, y Dios decidió no perdonar. Porque cuando Dios decide, Él decide a quién y a cómo y cuándo, pero también aquí la nación de Israel, la nación, no solamente los reyes, la nación entera, el pueblo, nunca se logró arrepentir. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos aquí a ver entonces nuestra primera escritura que nos dice, está en 1 Corintios y nos dice, no lo tienen ahí obviamente en 2 de Reyes. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos está llegando el fin de los tiempos. Qué hermoso es Dios, siéntete muy amado por Dios. Vamos a estar hablando de juicio, vamos a estar hablando de consecuencia a veces cuando estamos viendo estas escrituras. Y lo hermoso es el amor profundo que tiene Dios, el amor que después de todas estas traiciones, después de todos estos errores, después de todo este pecado que hace toda la gente,
Después de eso decide, bueno, primero, si tienes tu Biblia a la mano, ¿no? Vas a encontrar que después de Malaquías, entre Malaquías y Mateo, hay 435 años, 435 años de silencio, 435 años donde Dios no les mandó ningún otro profeta, porque ya se había dicho todo lo que había tenido que haber dicho y el pueblo decidió no arrepentirse, el pueblo decidió no obedecer. Y en su gracia y en su misericordia mandó a nada menos que a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Y hoy tú y yo estamos aquí gracias a Jesús. Entonces, venimos a escuchar a Jesús, venimos a adorar a Jesús, venimos a aprender de Jesús, venimos a imitar a Jesús, venimos a pensar como Jesús piensa y estamos leyendo y sabemos, y esto es muy importante, que de Génesis 1 a Apocalipsis 22, todo esto es la palabra de Dios y todo esto es importante. Entonces, en su gran amor por ti, en su gran amor para ti personal, Él te deja estas historias para que tú y yo las leamos y podamos aprender y podamos decidir no ser así. Vamos a ver un poquito de cómo era el abuelo y el padre. Te estoy leyendo ahí de Segunda de Reyes 21-22. Estoy un poquito antes, nada más para que veas. Pero Manasés, recuérdense que en la escritura cuando hay un pero hay que poner mucha atención. Pero Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Qué difícil es no contaminarse o no imitar lo que hace la otra gente. Entonces las otras naciones, las naciones que Dios había mandado desterrar, desalojar, exterminar, tenían prácticas que eran desagradables para Dios, abominables para Dios. Y Manasés, a pesar de haber tenido como padre a Ezequías, que había sido un excelente rey, él decide, él toma la decisión de hacer lo que estos pueblos hacen. Entonces es aquí donde tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Vas a decidir hacer lo que se hace en Facebook? ¿Vas a decidir hacer lo que hace el mundo? ¿Vas a ser cristiano o discípulo de domingo y de lunes a viernes o de lunes a sábado? No te importa y haces y te ves idéntico a los demás, no eres diferente a los demás. Eso es triste. La esperanza es que no sea así. La esperanza es que tú y yo ya hayamos decidido no ser así. Y vamos a pagar un precio por ello. Vamos a pagar un precio por no ser como el mundo. A lo mejor se nos va a criticar, a lo mejor se nos va a perseguir, a lo mejor se nos va a decir frases, pero eso no importa, porque no lo estás haciendo para un hombre, lo estás haciendo para Dios. Lo estás haciendo porque te diste cuenta, sentiste ese profundo amor de Dios. Y entonces ahora, por amor, ahora tú y yo vivimos nuestras vidas de manera diferente. Para que tengas un poquito del contexto de lo que hacía este buen hombre, ¿no? Manasés sacrificó en el fuego, a su propio hijo. Practicaba la adivinación y la agorería, que es también otra manera de adivinación, ¿ok? Consultó a medios y espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Manasés, no good. No good, Manasés, ¿ok? Ok, bueno, pero entonces ese es el abuelo. Okay, ¿qué pasa con el padre? Entonces, vengan, vamos ahora a leer en 2 Reyes 21, 20 al 22. Y nos dice aquí, el hijo de Manasés es Amón. Y Amón hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo había hecho su padre Manasés. En todo siguió el mal ejemplo de su padre, adorando y postrándose ante los ídolos que éste había adorado. Así que abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y no anduvo en el camino del Señor. Triste, triste realidad. Ahora, quiero que veas que estos son reyes, ¿correcto? Son los reyes de Judá. Y todo el pueblo los seguía. Entonces, no solamente es que esta persona decidiera hacer lo que a Dios le desagrada, sino que esta persona se dedicaba a hacer santuarios, sacerdotes, cosas para que todo el mundo se desviara. Entonces no solamente son ellos, ¿ok? Ahora, vamos a terminar un poquito con las malas noticias y vamos a ver algo increíble y vamos a ver algo que es cómo es posible que después de que tengas a este abuelo y a este padre, o sea, ya son 2 generaciones, ahora viene el nieto, viene Josías, y quiero que veas cómo habla Dios
¿Cómo habla Dios en Segunda de Reyes? Ahora sí, ahí es donde estaba tu panfleto. Segunda de Reyes, capítulo 22. Y vamos a comenzar a leer Segunda de Reyes, capítulo 22. ¿Ok? Y dice ahí, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedidá, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él, en el más mínimo detalle. Es importante que aprendamos tú y yo a ver lo que dice la palabra del Señor, y también es muy importante que aprendamos a ver lo que no dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que no dice el Señor aquí, que normalmente se dice cuando estás en la literatura hebrea? Hijo de, claro, el Padre. Siempre se menciona al padre. A este lo despadraron. ¿Por qué lo despadraron? Porque su padre hacía lo que era contrario a Dios. No se menciona. Ahí la palabra no habla del padre, habla de David. Habla de David, ¿ok? Entonces, tú y yo queremos, por la gracia de Jesucristo y por las decisiones que estamos tomando, y gracias por estar aquí, porque podrías estar en muchos lugares y decides estar escuchando la palabra de Dios, por su gracia y también por nuestra obediencia, quieres que tu nombre esté escrito. Quieres que tu nombre esté escrito por su gracia y por su misericordia, no así como, bueno, los otros están escritos, pero por mal ejemplo. No quiero mi nombre así, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de la búsqueda y de la purificación. Resulta ser entonces que vemos ahí, seguimos avanzando, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, tiene su paralelo en Segunda de Crónicas, capítulos 34 y 35. Segunda de Crónicas 34 y 35 te ofrece otra perspectiva y te ofrece algunas texturas más ricas, algunas explicaciones más detalladas de algunos pasajes. Entonces vamos a ver un poquito de Segunda de Crónicas. Entonces estamos ahora en Segunda de Crónicas 34 y nos dice, en el año 8 de su reinado, o sea, él comenzó a los 8. En el año 8 de su reinado, ¿cuántos años tiene? 16, buenas matemáticas, gracias. Siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar ¿de quién? Al Dios de su antepasado David. En el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los altares paganos, las imágenes de la diosa Será, así como los ídolos y las imágenes de metal fundido. Él comienza a buscar de Dios. Él comienza, entonces, no solamente a buscar de Dios, sino que él comienza a hacer una purificación no solamente de él como ser humano, sino una purificación de su reino, una purificación de su gente. Comienza a demoler, a quitar esos altares. Interesante, léelo en Segunda de Crónicas 34 para que veas al nivel de extremo que llega este hombre para purificar. ¿Okay? Y ahí quiero que tú veas, y eso puede ser en tus tiempos con Dios esta semana, qué es o cuál detalle te da Dios de lo que es necesario que tú y yo hagamos en nuestras vidas para purificarnos delante de Dios. Evidentemente ahora él no tenía la sangre de Cristo. Ahora tú y yo tenemos la sangre de Cristo. Pero qué importante es que tú y yo podamos reclamar, que podamos ir a los pies de la cruz, que podamos aprender instante a instante. No es solamente en el bautismo, es día a día tú y yo podemos ir a la cruz y buscar y pedirle a Jesucristo y agradecerle a Jesucristo que Él nos limpia con su sangre. Todos los detalles que vas a ver en Segunda de Crónicas era todo lo que era necesario hacer porque aún no había dado su vida el Cordero perfecto. Amén. Bueno, después resulta ser que este hombre es inspirado por Dios y ahora se va a dedicar a reconstruir el templo. Leemos Segunda de Reyes 22, 3 al 5. En el año 18 de su reinado, tenía 8 y 18, ¿cuántos años tiene? ¿20 cuántos? 16. 26, ¿no? 26, amén. El año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor. Le dijo, preséntate ante el sumo sacerdote Gilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los que vigilaban la ofrenda. Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor, para pagarles a los trabajadores que lo están reparando. Seguimos entonces en los versículos 6 y 7. Dice,
que paguen a los carpinteros, a los maestros de la obra y a los albañiles, y que compren madera y piedras de cantería para restaurar el templo. Versículo 7. Pero, no pidan cuentas a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con toda honradez. Dios ve tu integridad. Dios ve tu honradez. Dios le pone atención al cuidado que tú y yo hacemos o usamos para cuidar de qué? Del tiempo que Él nos da, de la salud que Él nos da, del dinero que Él nos da. Él observa, Él presta atención a tu integridad y a tu honradez. Y cuando tú y yo actuamos de manera honrada y de manera íntegra, entonces Él nos bendice. ¿Correcto? Amén. Me llamó mucho la atención este texto en donde le dice el rey, por favor, no les pidan cuentas, son muy buenos, no les pidan cuentas. Seguimos en 2 Reyes, versículos 8 y 9. El sumo sacerdote Gilquías dijo al cronista Safán, he encontrado el libro de la ley del templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán y después de leerlo, fue a informar al rey. Sus servidores han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. Continuamos, viene el arrepentimiento, ¿ok? Continuamos leyendo entonces y estamos en versículos 10 y 12. El cronista Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Quiero que pongas mucha atención en cómo reacciona Josías ante el libro que le has leído. Ve la reacción de Josías. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Gilquías el sacerdote, a Hicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Malquías, y a Safán el cronista, y a Asaías su ministro personal. Seguimos leyendo. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados, le hace padre y le hace abuelo, ¿ok? No obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está ordenado para nosotros. De inmediato él es tocado por la palabra de Dios y de inmediato él sabe que la nación, él y la nación no están en buenos términos con Dios. Y observa arrepentimiento y observa que ya llevaba años buscando a Dios y que ya llevaba años purificando a Judá y a Jerusalén. O sea, este hombre ya había comenzado a desmontar, a quitar, él ya había comenzado con el proceso, pero solamente de tener contacto con la palabra, ¿no? Él siente este arrepentimiento. Ahora, la palabra, el libro de la ley estaba perdido. Tenías una nación, tenías sacerdotes, tenías reyes, tenías un templo, sin ley, sin palabra. Como, yo no sé tú, yo viví 35 años de mi vida sin la palabra de Dios. 35 años de mi vida. Tenemos un amado que seguramente está conectado, primero Dios, por Zoom, que se llama Nelson Hernández, que está a punto de cumplir ahora en septiembre. Primero Dios cumple sus 99 años y se bautizó a los 92 años. Y lo que dijo en el micrófono ahí en el baptisterio fue, Dios, gracias por ser un caballero y tenerme paciencia. Y él conoció al Señor a los 92 años. Entonces no importa la edad, no importa cuándo llegues, lo importante es que llegaste. Lo importante es qué impacto y qué reacción genera la palabra de Dios cuando la leemos. Quizás por eso, cuando tú dices, wow, es que no quiero leer la Biblia. Es que me cuesta trabajo leer la Biblia. Claro, porque tu carne, mi carne, no quiere someterse a la palabra de Dios. Tenemos que forzarnos a leer la Biblia. Lo que no sé a ti, a mí no me nace leer la Biblia. Yo me tengo que forzar a leer la Biblia. ¿Ok? Amén. Bueno, seguimos entonces a ver qué nos dice la palabra de Dios. Estamos en el versículo 14. Así que Gilquías, el sacerdote, Ahicán, Acbor, Safán, ya tienes nombres para tu siguiente hijo, por favor. Y Asaías fueron a consultar a la profeta, y si va a ser una hija, por favor, Hulda.
¿ok? A contestar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikva y nieto de Jarjás. ¿Ves cuán importante es en la cultura hebrea, en el Medio Oriente? ¿Cuán importante es decir de quién eres hijo? Y normalmente es del hombre, normalmente es, o sea, así es la cultura, ¿ok? Y cuando leímos de Josías, no había mención ni al abuelo ni al padre. Aquí señalan los estudiosos, señalan que es interesante, el profeta Oseas era paralelo o estaba contemporáneo a esto. Y en lugar de ir con Oseas, ellos fueron con una profetisa, ellos fueron con una mujer. Y los estudiosos dicen, esto es interesante porque no era común y no va a ser común en la Biblia que encuentres a mujeres que son profetas o profetisas, ¿ok? No es común. En este caso, está siendo una dama la que está dando la palabra de Dios, ¿ok? Y esto es un ejemplo de cómo Dios usa a quien quiere usar. Dios salva a quien quiere salvar, Dios perdona a quien quiere perdonar, Dios usa a quien quiere usar. No importa género, no importa carrera, no importa inteligencia, no importa nada de eso. Lo que importa es la voluntad del Señor. Hay una respuesta. Vamos a leer entonces ahora cuál es la respuesta que se recibe. Y esto lo tenemos en los versículos 15 al 17. Hulda les contestó: así dice el Señor, Dios de Israel. Díganle al que los ha enviado que yo, el Señor, les advierto. Voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y con todos sus ídolos han provocado mi ira. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Siguiente. Vamos al 15 al 17. Hulda les contestó. Perdón, esto está duplicado. Vamos, 18 y 20. Pero el rey de Judá, sigue Hulda hablando, pero al rey de Judá, que los envió a consultarme, díganle que en cuanto a las palabras que él ha oído, yo, el Señor, Dios de Israel, afirmo: como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que ha anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían, no que serán, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar. Entonces hay un juicio personal y hay un juicio colectivo. El juicio personal es perdonado debido a que él se arrepiente y él va a morir en paz y sus ojos no van a ver su desgracia. Y como él es el rey, toda la gente que vive en esa etapa no va a vivir esa desgracia. Es decir, que el juicio generacional, el juicio corporativo, el juicio sobre la nación queda en pausa. Después va a venir. Y después llegó. Y 70 años después de que nació Jesucristo, después llegó el juicio más terrible. Y Jerusalén fue destrozada y completamente destrozada por los romanos y casi no quedó piedra sobre piedra y jamás hubo ni un sacerdote, jamás hubo un altar, jamás hubo ningún otro templo otra vez en Jerusalén, ni ha existido otra vez. Porque sabemos que el templo ahora es Jesucristo, ¿correcto? El sacerdote supremo es Jesucristo y el templo es compartido dentro de ti y dentro de mí con su Espíritu Santo. Amén. Ya no es un edificio. Ya no tenemos que ir a un edificio. Ya no tenemos que tener una cortina que nos separe para que no seamos destruidos en el instante. Jesucristo es nuestro mediador. Él es nuestro Salvador. Él es quien nos salva, nos perdona, nos cubre, nos reviste. Renovación del pacto. Ahora, quiero que veas, hay una trayectoria en donde ves Josías y Josías busca del Señor y Josías comienza a hacer una purificación y a quitar todas las cosas que le desagrada a Dios. Y después Josías manda a renovar el templo, ¿ok?
porque quiere otra vez que ese templo funcione y funcione para agradar a Dios y funcione con la gloria de Dios. Y al hacer eso, encuentra algo precioso, encuentra el libro de la ley. ¿Ok? Pero ve el orden, no encontró primero el libro de la ley. Si lees solamente 2 Reyes capítulo 22, vas a pensar que Josías encontró primero el libro de la ley y después se arrepintió. No es así. Cuando lo lees con Crónicas, con 2 de Crónicas 34, te das cuenta que la secuencia de los eventos es que él buscó a Dios, se arrepintió, purificó, mandó a reconstruir el templo, ahí encontró la ley y ahí se arrepintió. Y ahí comenzó a hacer otras cosas que vamos a ver, la renovación del pacto. Vamos a leer ahora, y vamos a leer de 2 de Crónicas 34, y vamos a ir hacia el final del capítulo, donde nos dice: entonces el rey mandó convocar a todos los jefes de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas y en fin, de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño. El rey subió al templo del Señor. Entonces, en presencia de ellos, leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Y tienes la primera vez que un rey se dedica a tomar la ley completa y a leérsela a su pueblo, para que todo el pueblo la escuche. Entonces, no basta solamente con destrozar, ¿no?, estas idolatrías y estos santuarios paganos y estas cosas. Es decir, la vida del discípulo no es el no hacer. La vida del discípulo está en el hacer. ¿Y qué es el hacer? El poner atención y en el escuchar la palabra de Dios. El estar claro con la palabra de Dios. El poder, como nos dijo Joche, gracias por tu bienvenida, Joche, al principio de la oración, el poder ponerla en práctica, el poder obedecer la palabra de Dios. Y ve el corazón de Josías hacia su gente. No es solamente para los que lo siguen, digamos, los sacerdotes y la gente que vive en el palacio. No, él quiere ir hasta el más pequeño del pueblo. Él quiere a todo su pueblo. Él quiere que todo su pueblo se salve. Porque él sabe que el juicio del Señor no viene solamente, no era culpa solamente de Manasés y de Acbán, no era solamente culpa de los reyes. Es que toda la nación estaba corrupta. Ahora, leemos en 2 de Crónicas 34 al 33. Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. Amén. Es un hombre que teme a Dios, es un hombre que sintió el poder y el peso de la palabra, es un hombre que se rasgó las vestiduras como una señal de no estamos bien, no lo estamos haciendo bien. Y quiero que terminemos, y para terminar tengo algunos pensamientos para compartir contigo. Y tengo aquí algunas escrituras para que tú y yo decidamos y para que tú y yo actuemos. Dice ahí en Isaías 57, versículo 15, dice la palabra: porque lo dice el alto y excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Entonces, quizás padeces de un problema que es muy normal en la humanidad y que me ataca a mí, y es el compararte con otras personas. Y quizás yo no estoy matando seres humanos o no estoy causando guerras y pienso que todo está bien, pero quiero comentarte qué pasaría si Josías encontrara la situación que hay ahora en el mundo. Tengo aquí algunas estadísticas mientras estábamos escuchando una de las canciones y adorando, sobre todo la canción en donde dice que Él nos ama desde antes de que fuimos formados, ¿no? Pensé y estaba viendo algunas estadísticas de la última década, ¿no?, del 2016 al 2026. Te presento los siguientes números para que tú y yo veamos cómo está la situación, cómo están las cuentas con Dios. ¿Cómo están las cuentas con Dios? Y no estoy hablando de ti necesariamente, no es personal, estoy hablando corporativo. ¿Cómo estamos como humanidad con Dios? Y solamente es una muestra pequeña.
140 millones de almas, 140 millones de seres humanos han muerto de hambre y enfermedades curables en los últimos 10 años. 140 millones. Ha habido 73 millones de abortos. Es detestable que el rey llevó a su hijo para quemarlo y en todas las ciudades del mundo o en varias ciudades del mundo, todo el tiempo se está dando esta opción y se habla de salud. Y se habla que es una opción de salud. Y se habla que es una decisión personal de la dama tan respetable. Y esto no es un juicio, no estoy aquí juzgando a las mujeres. Estoy hablando del aborto como asesinato. No estoy juzgando a las mujeres que no sé en qué situación están pasando. ¿Ok? De estos 73 millones de abortos, 9.2 millones han sido en Estados Unidos. O sea que parte de los impuestos que yo he pagado en los últimos 10 años han ido a parar para que la gente asesine bebés. Tengo responsabilidad. 6 millones de personas han muerto en drogas y enfermedades relacionadas a las drogas. 4 millones de seres humanos en la última década, 4 millones han muerto en guerras y conflictos armados. De estos 4 millones, se estima que 2.1, 2.2 son civiles inocentes. 223 millones de almas amadas por Dios. 223 millones de seres creados a imagen y semejanza, para adorarlo, para alabarlo. Y cada segundo muere uno más. Entonces, la situación no es buena. En Mateo 5:3 leemos, dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de Dios les pertenece. Hablo de una pobreza de espíritu en donde conectas con el dolor de Dios. Hablo de una pobreza de espíritu en donde nada, absolutamente nada de lo que yo pueda decir, de lo que yo pueda hacer, de lo que yo pueda pensar, absolutamente nada, nada puede acercarme a Dios sin su gracia y sin su misericordia. Ese es el corazón contrito. Qué difícil es vivir con un corazón contrito. Cómo necesitamos también el gozo y cómo necesitamos también la alegría. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Está bien divertirnos, está bien. Como tú y yo como discípulos estamos mandados a tener un equilibrio. Va a haber momentos en donde podemos divertirnos y gozar, y va a haber momentos en donde de verdad quizás debamos de llorar. Quizás a 5 a 10 kilómetros de distancia de aquí hay mujeres que están pasando por una situación terrible, por una situación tremenda, que no saben qué hacer y están a punto de abortar a su criatura. Orar por ellos. Hay hombres y mujeres a 10 kilómetros de aquí que están ahora pensando quizás o contemplar el suicidio porque están deprimidos, porque no tienen esperanza, porque están padeciendo quizás de una enfermedad mental. Orar por ellos. Orar. No estoy diciendo necesariamente que vengan aquí, no estoy diciendo que nosotros somos la salvación. Queda claro que nada de esto es la salvación es Jesús. Pero que encuentren un lugar, que encuentren la palabra, que encuentren discípulos. Vemos cómo Josías busca a Dios. Y en Jeremías 29:14 leemos, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Que busquemos a Dios de todo corazón, que tú y yo podamos buscar a Dios de todo corazón, que podamos orar por la gente que no sabe orar, que podamos orar por toda esta gente, por todos estos líderes corruptos, por todos estos líderes que están asesinando, matando, engañando, robando. Ellos son el enemigo en parte también. Y lo triste de todo esto es que piensan que lo que están haciendo está bien. Muchos de ellos, a lo mejor muchos de ellos no saben que lo están haciendo mal, pero muchos de ellos pueden estar genuinamente convencidos de que están haciendo lo bueno, cuando lo que están haciendo es genuinamente una aberración contra Dios. Vemos cómo Josías busca que todo su pueblo obedezca a Dios. Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto,
Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Mateo 28, 18 al 20. Que el Espíritu Santo te dé absoluta y plena potestad, libertad, energía y ánimo para que vayas y salgas y brilles y hagas discípulos. Para que todas las naciones sean bendecidas, para que todas las naciones lo escuchen, desde el más pequeño hasta el más grande en Broward, desde el más pequeño hasta el más grande, que puedan escuchar el amor de Cristo, que puedan escuchar cómo Él dio su vida por nosotros, cómo nos ama profundamente. Josías vimos, se arrepintió inmediatamente. Que tú y yo podamos memorizar escrituras, recordar escrituras. Que antes de caer en el pecado, antes de caer en la tentación, podamos tú y yo arrepentirnos de corazón. Podamos girar. Y no lo vamos a ver ahora, pero si te das el regalo de leer 2 de Crónicas capítulo 35, vas a leer un capítulo precioso. Vas a leer la Pascua más grande jamás celebrada. Josías se dedicó a celebrar la mejor Pascua que jamás se hizo en la nación de Israel. Entonces ahí tienes a un hombre que buscó, purificó, reconstruyó, encontró, se arrepintió y compartió. Y después celebró la Pascua. Vamos a pasar entonces a la comunión, que nos recuerda esa Pascua, el Cordero Pascual, a Jesucristo como perfecto. Si nos visitas hoy, seguramente en tu silla encontraste una de estas copitas. Aquí esta es la versión norteamericana y conveniente, donde ya tienes la... Cuando llegamos a la iglesia, pasábamos una charolita con galletas, ¿no? Y cada uno... Después de COVID ya no era eso muy, muy higiénico. Pero bueno, aquí tienes el pan y aquí tienes el jugo de la uva. Y ven, acompáñame, vamos a orarle al Señor. Padre, gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias por el gozo. Gracias por el aire que traes a nuestros pulmones y que podemos con él pronunciar palabras y pronunciar y decirte santo, santo, santo. Eres glorioso, eres nuestro Padre amado, eres nuestro baluarte, nuestra roca, nuestra salvación, eres nuestro guía, eres Emmanuel, eres Dios con nosotros. Qué impresionante es que el creador de todo lo visible y lo invisible quiera estar con nosotros de manera personal, que nos conozcas en lo peor de nosotros que podemos estar pasando o haciendo, que tú nos conozcas y que a pesar de conocerme y a pesar de conocer mi pecado y a pesar de conocer mi carácter en todas estas áreas que aún no te entrego, tú decidas amarme, tú decidas cubrirme, tú decidas protegerme y tú decidas limpiarnos con tu sangre, Señor. Gracias. Gracias por tu cruz, Señor. Gracias por tu resurrección. Gracias, Señor. Dale a cada uno de los aquí presentes, Señor, la capacidad de pensar en ti constantemente, abundantemente, íntimamente, Señor. Gracias. En el santo nombre de Jesús. Amén.